noches y bienvenidos a Blanco y Negro. La Amazonía vive uno de los grandes desastres naturales, un incendio que ha consumido importantes porciones de la selva. Sin duda, aquí entra la incidencia del hombre en la naturaleza, la falta de conciencia sobre la conservación y, como siempre, los intereses particulares de unos pocos frente al bien común. ¿Cómo este incidente afecta al llamado pulmón del mundo y cómo, si no tomamos conciencia, la propia existencia del ser humano está en peligro? Son los temas que vamos a abordar esta noche. Gracias por acompañarnos. Tras haber rechazado la ayuda de $20 millones que ofrecieron los países del G7, el gobierno de Brasil puso una nueva condición para aceptar el aporte económico. La condición es que su país sea el responsable de administrar los recursos. El vocero del Ejecutivo, Otávio Rego Barros, confirmó que la administración de Bolsonaro está abierta a recibir soporte financiero de organizaciones e incluso de países, pero la premisa es clara: siempre que eso no ofenda la soberanía brasileña. Rego Barros también anunció que el mandatario participará en una cumbre regional de países afectados por los incendios en la Amazonía, propuesta por los gobiernos de Perú y Colombia. Los presidentes de Perú y Colombia convocarán a una reunión de todos los países con presencia en el Amazonas para impulsar la coordinación regional en las políticas de protección y desarrollo en la defensa de la selva tropical. En el marco del quinto gabinete binacional entre Perú y Colombia, los mandatarios de esas naciones informaron que convocarán en los próximos días a una reunión de todos los países con presencia en el Amazonas para impulsar la coordinación regional en las políticas de protección y desarrollo y fomentar el compromiso en la defensa de la selva tropical. Las políticas que tenemos para la Amazonía, de manera individual e independiente, cada gobierno, deberíamos integrarlas para que los resultados sean mucho más beneficiosos. Los mandatarios sudamericanos expresaron su voluntad de buscar una mayor integración de las políticas de protección amazónica de sus respectivos países. Lo cierto es que hoy tenemos que levantar nuestra voz a nivel presidencial y hacer este pacto donde todos coordinemos nuestras acciones para proteger la Amazonía. Vamos a hacer un llamado para que todos los países amazónicos podamos hacer un planteamiento común. El objetivo de este foro será conseguir resultados a largo plazo y que no sean solo medidas reactivas a crisis ambientales como la que se está viviendo en estos últimos días en la Amazonía brasileña, sino que sea una política con una mirada de largo plazo. ¿Qué hacer para evitar la deforestación? Finalmente, el presidente Iván Duque, sin adelantar la fecha de este foro, apuntó que esta reunión se realizará en territorio colombiano y que estará orientada a generar una conciencia colectiva sobre lo que implica la protección de la selva amazónica, patrimonio de la humanidad, sobre el que los países de la región tienen soberanía. Paco Urbina, Medios Públicos. Por su parte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se reunió en Paraguay con su homólogo Mario Abdo Benítez con el objetivo de unir fuerzas para combatir los incendios que afectan al norte del país junto a la triple frontera con Brasil y Bolivia. Piñera destacó el trabajo realizado por las fuerzas de emergencias paraguayas que han logrado contener un incendio que arrasó 37.000 hectáreas de vegetación. Mario Abdo Martínez agradeció la ayuda brindada por el gobierno chileno ante el peligro de una catástrofe. Mientras que el gobierno de Bolivia anunció que decidió hacer una pausa ecológica en las áreas afectadas por los incendios en la Chiquitanía, en el este del país. Esto tras su llegada a Roboré para recibir un reporte actualizado sobre los incendios y trasladarse posteriormente hasta Río Negro, cerca de la frontera tripartita entre Bolivia, Paraguay y Brasil, donde persiste el fuego. Escuchemos a continuación las declaraciones del mandatario boliviano. Pausa ecológica en la zona Chiquitanía, en lugares afectados. ¿Qué significa eso? Prohibido de venta de tierras. Segundo tema, vamos a prepararnos para post-incendio. Hay un equipo que está trabajando. En temas de solidaridad, solo ayuda hasta este momento, CAP con $300.000, BIT
BID con $200.000 y las Naciones Unidas con $150.000. Y justamente para analizar este tema presentamos y saludamos a nuestros invitados de esta noche. Ellos son el doctor Carlos Larrea. Él es director de la Unión de Gestión Socioambiental y también director del Programa de Cambio Climático de la Universidad Andina. Gracias por la invitación. Y también saludamos al coronel Jaime Benalcázar. Él es ex jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos junto a ustedes. No se vayan, esto es Blanco y Negro. Continuamos en Blanco y Negro, gracias por acompañarnos. Doctor Larrea, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas de estos incendios en la Amazonía? Bien, los incendios que son este momento mucho más fuertes en el Brasil, tienen una magnitud que no se ha visto desde hace muchos años. Este momento se han reportado por vía satelital 75.000 incendios en la Amazonía brasileña. En lo que va del año. En lo que va del año, hasta fines de agosto. Esto es aproximadamente el doble de lo que tuvimos el año pasado y también aproximadamente el doble de lo que tuvimos en el 2013. Esto quiere decir que ha habido una intensificación muy grande en el número de incendios. Aunque a veces aparecen incendios en la Amazonía en este momento, en el Brasil, que corresponde a la etapa de menos pluviosidad a la estación seca. Están en la estación seca. Están en la estación seca. ¿Que dura hasta cuándo? Dura unos 2 meses más. Ya luego viene una estación muy húmeda en el Brasil. En la Amazonía brasileña las estaciones son mucho más pronunciadas que en nuestra Amazonía, donde el clima es mucho más estable a lo largo del año. Entonces, puede haber incendios por causas naturales, pero en este caso la gran mayoría de los incendios son provocados. Y no son provocados por descuido, o son provocados normalmente por ganaderos y agentes económicos que buscan quemar la selva para expandir principalmente la actividad de la ganadería. Hablemos específicamente de cuáles son esas consecuencias, además de la pérdida de vegetación, la pérdida de especies, de seres vivos, animalitos que habitan ahí en la zona. ¿Cuál es la consecuencia al medio ambiente? Porque con los incendios se libera dióxido de carbono. ¿Qué tan grave es esto? Bueno, hay muchas consecuencias muy graves, y no solamente graves para la misma Amazonía, que en este momento está en un límite muy, muy grave de su propia existencia, que amenaza su propia existencia, sino también para toda la humanidad. Recordemos que la Amazonía es la selva tropical más grande del mundo. Tiene aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados. Eso significa más de 25 veces el territorio del Ecuador, aproximadamente. Entonces, es un territorio enorme. La Amazonía es el reservorio de agua dulce más grande del mundo también. Tiene aproximadamente 1/5 parte de todo el agua dulce que existe sobre el planeta. Esto le da una enorme pluviosidad. Esto quiere decir la Amazonía es un gran reservorio de lo que se llama evapotranspiración, y las nubes de la Amazonía se reparten en toda América del Sur, por lo menos. De tal manera que la Amazonía juega un rol muy importante de regular el clima. ¿De dónde vienen las nubes hasta ciudades tan lejanas como Buenos Aires? Vienen en una buena parte de la Amazonía. En el caso de Quito, la vinculación con las lluvias que vienen del este y la Amazonía es evidente. De tal manera que si se deforesta la Amazonía o aumentan los incendios en la Amazonía, lo que vamos a tener es un colapso prácticamente de la pluviosidad en todo el continente. Ahora, en este momento ya hay afectación. Claro. Aunque se detuviera ahora, ya hay una afectación causada por esta gran cantidad de incendios que ha habido. Coronel Benalcázar, ¿cómo es posible que una selva tan húmeda como lo estábamos viendo pueda ser inflamable? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir un tema tan importante para el mundo entero.
Efectivamente, ¿por qué se puede generar un incendio en una área húmeda? Es la gran pregunta que todos ciudadanos nos hacemos. Sin embargo, debemos considerar que, lógicamente, los incendios se originan por causas directas o indirectas de la actividad del hombre. O porque tiene algún interés el ser humano, ¿no? Sea quemas agrícolas, sea invasión de tierras. Lo que decía el doctor Larrea exactamente, ¿no es cierto? Para apropiarse. Cuando se realiza una quema, el momento en que se realiza la quema, el poder calorífico que empieza a generarse es alto. Y la radiación que genera este primer fuego empieza a dispersarse por sus alrededores, y esta gran cantidad de carga calorífica que genera este fuego empieza a evaporar, por así decirlo, la parte húmeda de la vegetación, empieza a resecar esa parte húmeda y empieza a avanzar el fuego. Conforme más va alimentándose la llama, conforme más va alimentándose el fuego, lógicamente la radiación va incrementándose más, y eso implica que la vegetación se vaya secando, por así decirlo, y lógicamente el fuego vaya avanzando muy rápidamente. Ahora, además de estas causas que son la tala y la deforestación, también tiene que ver la subida de la temperatura, que ya es un cambio global, digamos, tiene que ver con que ahora sea mucho más inflamable. Así es. La Amazonía desde los años 50 ha tenido un incremento medio en su temperatura anual de 1.4 grados centígrados. Se ha calentado más que el resto de la Tierra. Obviamente, mientras mayor es la temperatura, más probable es el incendio. Y en el caso de Brasil, esto no se da en el Ecuador. ¿Por qué se ha calentado más que el resto de la Tierra? ¿A qué se Bueno, debe esto? El calentamiento global no afecta en forma igual a todas las zonas. Normalmente los continentes se calientan más que los mares, y las zonas polares se calientan también más que las zonas cercanas a la línea equinoccial. En el caso de la Amazonía, como es un territorio gigantesco, básicamente continental, que recibe los vientos calientes del Atlántico, se da este proceso de un calentamiento un poco más alto que la media. Y hay una serie de factores locales que influyen también, pero este calentamiento es alto. Y el otro tema que se ha detectado y que ya está registrado con toda claridad es que en la estación seca llueve menos. Entonces la estación seca se vuelve más seca y más larga, y al mismo tiempo aumenta la temperatura. Eso hace, evidentemente, como lo explicaba usted, que tengamos mucho más vulnerabilidad a los incendios. Mientras más seco y más caliente sea el clima, evidentemente un incendio es más fácil de provocar, o en todo caso más probable. ¿Qué hay con relación a esta teoría científica de que existe la posibilidad de que el Amazonas se convierta en una sabana? Porque si sigue deforestando, va a haber menor cantidad de árboles, menor cantidad de selva, y esto es requisito para la estación seca. Es decir, esto va a ser un factor determinante, porque deja de llover y las plantas ya se empiezan como a acoplar, digamos, al clima, y se vuelven este tipo de plantas que son plantas típicas de la sabana. Claro, ese es el mayor riesgo, y estamos, según algunos científicos, cerca del límite en el cual se puede desatar un proceso masivo de sabanización de la Amazonía. Sí, es una posibilidad. Es una posibilidad concreta. El viernes de esta semana, en el New York Times apareció un análisis muy detallado de eso, que dice que, de acuerdo con las investigaciones científicas más recientes de expertos climatólogos, que sobre todo que viven en el Brasil, ellos afirman que con un 25% de deforestación es posible que ya simplemente la Amazonía colapse. Esto quiere decir que ya se desata solo este proceso retroalimentado de sabanización de la Amazonía. Los árboles mueren principalmente por falta de humedad, y luego de eso se descomponen, y termina el paisaje amazónico convirtiéndose en una pradera. Y eso es un peligro también. Eso es un enorme peligro, del claro, porque se emite todo el dióxido de carbono por la descomposición de los árboles, y eso acelera a su vez el cambio climático. Eso sería una tragedia mundial. Además, que según pude leer, dice que tendrían que pasar miles de años para que el bosque pudiera reconstituirse. Así es. La recomposición de un bosque quemado es un proceso que, si bien no es completamente irreversible, dura muchísimo tiempo. Para que por razones naturales un área deforestada vuelva a poblarse con la biodiversidad que existe en la Amazonía, sin intervención humana se necesitaría al menos 500 años.
Coronel Benalcázar, ¿cuál es la mejor forma de combatir este tipo de incendios? ¿Desde el suelo, desde el aire o se tiene que combinar? Este tipo de incendios son bien complejos y bien complicados poder combatirlos. Hay que observar primero que los incendios se generan en 3 niveles. Hablamos que un nivel bajo, cuando solamente es a nivel de superficie, que es muy fácil combatir ese tipo de incendio. Es cuando inicia, digamos. Cuando se queman solamente la hojarasca, la parte baja de la Pero forestación. no necesariamente al inicio. Al inicio puede ir solamente quemándose en la parte baja, ¿no? Es una posibilidad. La otra es cuando la llama alcanza a nivel medio, es decir, que ya cuando alcanza el tallaje de la vegetación. Y la más complicada es cuando alcanza las copas de los árboles. Es decir, cuando la llama llegó hacia la copa y se extiende a través de la copa de los árboles. ¿Y en este caso? Estamos en eso. Estamos en el nivel más complicado. Que es alcanzó la copa de los árboles. ¿Y por qué es complicado? Porque es más difícil combatir ese tipo de fuego, ¿no? Porque no es complicado porque no lo vamos a hacer por tierra, considerando que la Amazonía y el sector a donde llegamos es un sector inaccesible, ¿no? No existen vías para poder acceder por vía terrestre. Si nosotros pensamos en el combate aéreo, es decir, la utilización de aviones o helicópteros, consideramos también que la carga calorífica que tiene ese momento, este incendio forestal, impide que el agua que es lanzada desde el aire llegue hasta el mismo foco del incendio. Si consideramos que el agua hierve a 100 grados centígrados y ya se evapora, estamos hablando ahí sobre los 500, 600 grados centígrados que está generando, y esa radiación impide que el agua vaya a llegar hacia el incendio porque se va a evaporar antes que siquiera tope la copa de los árboles. Según ha informado el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, se cuenta con 2 aviones C-130 Hércules. Me imagino que usted sabe muy bien de qué se tratan estos aviones. Son capaces de lanzar hasta 12.000 litros de agua mezcladas con retardantes. Correcto. ¿Es ineficiente entonces el trabajo al 100%, digamos, de estos aviones? Es un complemento al trabajo en tierra, es decir, es un complemento del trabajo. Es necesario humedecer. Ahora, es necesario trabajar en tierra. O sea, si no se trabaja en tierra en coordinación con el aire, con los aviones es imposible apagar. Solo los aviones no lo van a hacer, ¿no es cierto? Porque también debemos coordinar y trabajar en tierra de tal forma de ir abriendo trochas e ir combatiendo aquellos pocos incendios forestales que las brasas que van quedando. Ahora, efectivamente, tanto los helicópteros como los hidroaviones, ¿no?, tienen que tener un lugar de abastecimiento, es decir, dónde se van a abastecer, cuál es el mecanismo para abastecerse de agua de estos aviones y qué distancia se demora el hidroavión en llegar desde donde se abasteció hasta el lugar del fuego mismo. Eso es ¿no? importante. Eso es importante porque es un tiempo. Es un tiempo en que lanzó la primera carga de agua, ¿no es cierto? Lanzó la primera y hasta que vaya y regrese se puede haber reconstituido nuevamente el incendio, ¿no? Entonces es importante eso. ¿Qué sí es importante entonces justamente? Es que estos, sean helicópteros o sea los hidroaviones, sí lancen agua justamente con retardante al fuego, pero ¿dónde lo van a lanzar? No en el fuego mismo, sino en la parte que no está quemada todavía. Es decir, de tal forma que vayan a humedecer esa parte que no está quemada, vayan a poner un retardante al fuego para que el momento en que llegue el fuego a esta zona retarde el proceso de combustión. Y ahí es donde entra el personal de tierra a poder combatir ese fuego. Aparte de eso, me imagino y pienso yo que no solamente están botando con retardante al fuego, sino también con elementos proteínicos, ¿no? Es decir, con elementos que puedan regenerar también el ambiente forestal, o sea, que se pueda regenerar más rápidamente. Lo que el doctor decía, ¿no es cierto? Se va a tomar 500 años. Oye, vamos a mandar con ciertos químicos que permitan que se reforeste inmediatamente. Algunos expertos aseguran que esto lo único que puede ayudar, el trabajo que se está haciendo tanto en el aire como por tierra, ayuda a extinguir focos pequeños. Correcto. Y también ayuda a prevenir, como usted decía, que se formen nuevos focos de fuego. Sin embargo, lo único que va a poder apagar por completo los incendios son las precipitaciones, las grandes precipitaciones, lo cual no da muchas esperanzas, porque como lo estábamos conversando hace un momento con usted, doctor Larrea, es ¿cuándo comienza la época de precipitaciones? Se estima que es más o menos para octubre. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que vamos a tener entonces fuegos en la selva hasta el mes de octubre?
Bueno, yo espero que no, porque lo que ha ocurrido hasta el momento es que o por lo menos hasta la semana pasada, es que prácticamente no había control absoluto de los incendios. Entonces, en este momento ya se han emprendido, al menos en el caso de Brasil, algunas acciones. Porque a pesar del presidente de la República, esperamos que la ayuda europea de alguna manera llegue y tenga cierta efectividad. Por otro lado, bajo la presión nacional e internacional que ha sido gigantesca, el mismo presidente Bolsonaro ha decidido enviar a las Fuerzas Armadas. Evidentemente, los militares no son expertos en apagar incendios y eso también es una limitación, pero tienen evidentemente equipo, tienen experiencia, tienen conocimiento y bueno, y el ejército de Brasil es gigantesco. Entonces, desde ese punto de vista, yo espero que la acción conjunta de estas tres cosas, mecanismos preventivos que estaban desactivados, por ejemplo, información satelital, que puede permitir una intervención rápida, una especie de alerta temprana. En el momento que se inicia un incendio, es más fácil de controlar antes de que se propague. Y si el satélite nos indica dónde está iniciándose, se puede enviar agentes de allá que logren disminuir el incendio. Y la otra política que en el caso de Brasil ha sido muy, muy efectiva para controlar los incendios es el sistema judicial. Eso significa que había sanciones muy fuertes. Pero ya no. Claro, ahora ya no se... Hasta tal punto no hay sanciones que en un pueblo de Brasil se celebró el Día del Fuego. Se reunieron los habitantes de esta localidad y decidieron iniciar los fuegos en la forma de una fiesta. Esto está sancionado por la legislación brasileña, pero si el gobierno se decide a no hacer nada, digamos, aparece la impunidad y por eso es que se han propagado tanto los incendios. Justamente, ahora Bolsonaro yo creo que va a tratar por lo menos de... Emitió un decreto recién, ¿no? Sí. La semana pasada, en los días pasados, sobre ya justamente de poder... 60 días. Por 60 días. Solamente 60 días. Evitar la quema agrícola controlada. Así es. ¿No? Solamente por 60 días. Ahora, se señala mucho a Bolsonaro como responsable de lo que está ocurriendo, porque lo que usted estaba diciendo, doctor Larrea, es así. Él, de cierta forma, ha neutralizado a los órganos, a las instituciones que hacían justamente cumplir la protección ambiental. Sabemos que ha reducido el presupuesto en 25% del Instituto Brasileño de Medio Ambiente, del IBAMA, que era justamente el encargado de ver que no hubieran incendios, de controlar, etcétera, y también ha recortado el presupuesto para la prevención y el control de incendios forestales. ¿Cómo podemos tomar esto de Jair Bolsonaro? Es decir, yo entiendo que él apoya el desarrollo de la Amazonía, pero ¿hasta qué punto esto puede ser contraproducente para la selva? Así es. Bueno, en primer lugar, el tipo de desarrollo que está apoyando el presidente Bolsonaro es un desarrollo que en el caso brasileño y en el caso de la Amazonía en general se ha manifestado como completamente inviable. Es decir, tendría sentido la deforestación si es que la productividad agrícola de la tierra deforestada es alta. Pero en el caso del territorio amazónico, los fertilizantes no están en el suelo. El suelo amazónico, por la lluviosidad que tiene, es un suelo extremadamente pobre en nutrientes. ¿Por qué? Porque como llueve casi todos los días, simplemente la lluvia lava los nutrientes y lo que queda es una capa vegetal de algunos centímetros de profundidad. ¿Es por eso que tienen que quemar? Bueno. ¿Tienen que quemar los nutrientes? No, ¿es por eso que tienen que quemar las tierras para que los nutrientes se queden en el suelo? Desde la parte técnica, en épocas ancestrales se decía que la quema de la vegetación implica que se va a regenerar la tierra. Sin embargo, estudios realizados no es así, porque se queman los nutrientes con la quema y se queman también aquí los microorganismos que se encuentran en el suelo, ¿no? Porque no solamente están en la superficie, hay microorganismos que están bajo la superficie y lógicamente al existir un poder calorífico va a quemar también los nutrientes y además también la microdiversidad que existe en el suelo. Así es, esa concepción tradicional que a veces tienen, por ejemplo, los indígenas en el páramo o los campesinos en el páramo, que piensan que quemando el páramo como que se rejuvenecen los nutrientes, en realidad no es cierto. Los componentes inorgánicos quedan en el suelo, pero como lo explicaba el coronel, la fertilidad del suelo depende ahora mucho más de componentes orgánicos, o sea, de seres vivientes. Y esos seres vivientes con el calor se mueren. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, a lo que iba es a que la Amazonía no tiene futuro agrícolamente.
La fertilidad de los suelos, incluso para la ganadería, de los suelos agrícolas amazónicas es pobrísima. ¿Sí? De tal manera que después de 10 o 15 años de cultivo, como pasa también en la Amazonía ecuatoriana, los productores tienen que abandonar esos terrenos porque simplemente ya no sirven para nada. Entonces, desde ese punto de vista, es tremendamente antieconómico este proceso de deforestación. Entonces, ¿es equivocado pensar en un desarrollo económico de esa naturaleza para la región de la Amazonas? No hay ninguna norma técnica aceptable en el mundo que recomiende la utilización de la Amazonía brasileña para la agricultura. Y si Bolsonaro piensa así, bueno, recientemente la ministra de Ambiente del gobierno anterior, del gobierno del PT, que logró reducir la deforestación en el Brasil en un 80%, con un programa que recibió ayuda europea, principalmente noruega y alemana, por casi 1.300 millones de dólares. Que está paralizado ahorita. Está paralizado, ese programa está casi cancelado y los países contribuyentes han decidido retirar su apoyo porque no ven que se den condiciones para que el programa... Por la política ambiental de Bolsonaro. En estas condiciones lo que ha hecho Bolsonaro es prácticamente cancelar toda política ambiental. Incluso el Ministerio del Ambiente ha desaparecido y ha quedado convertido en una dependencia del Ministerio de Agricultura. Esta es una visión absurda, realmente. Bueno, la ministra brasileña, Marina Silva, ella sostenía que el presidente Bolsonaro es inconscientemente incompetente. Pero si una persona es incompetente y sabe que es incompetente, puede asesorarse. No se necesita que sea un experto en la Amazonía, pues el presidente de Brasil. Pero podría pedir ayuda para que la gente, expertos le apoyen. Pero si él es incompetente, además no sabe que es incompetente, entonces termina haciendo este tipo de cosas. Bueno, es un calificativo, pero de todas maneras nos muestra que en realidad por sus declaraciones y por su procedimiento podemos ver que simplemente el presidente del Brasil no está calificado, como dijo el presidente Macron, para ser presidente de Brasil. Es una persona de muy pocos conocimientos. Él es declarado escéptico del cambio climático y siempre ha manifestado su opinión al respecto. De hecho, apenas entró al poder, ha tenido muchos problemas con organizaciones medioambientales justamente por este tema. ¿Hasta qué punto la Amazonía es crucial para contener el cambio climático a pesar de lo que piense el presidente de Brasil? Bueno, todo el mundo tiene derecho a tener su opinión, pero en este momento ningún científico serio en el mundo puede negar la existencia del cambio climático. El 97% de los artículos científicos sostienen que el cambio climático existe, que tiene origen antropogénico, es decir, que es provocado por nuestra civilización y que la solución requiere una acción inmediata, una acción inminente y que estamos en un peligro para toda la humanidad. Entonces, en ese sentido, la opinión de Bolsonaro evidentemente es una opinión negativa. ¿Hasta qué punto la Amazonía es un peligro? Si veíamos que la Amazonía es la selva tropical más grande del mundo, y si al mismo tiempo vemos que la deforestación contribuye con el 10% de las emisiones mundiales de gas invernadero, y que si transformamos la selva en tierra para pastoreo, de ganado vacuno, hay emisiones del ganado de carne que se cultiva, que se produce en el Brasil, tiene una emisión de metano enorme, de tal manera que por lo menos un 15 o 20% de las emisiones mundiales provienen de la ganadería también. Entonces, en ese sentido, es enorme el impacto que tiene lo que se está haciendo en Brasil sobre el clima del mundo. Justamente para combatir esta deforestación tan grave para el medio ambiente, ¿se podría tomar en cuenta, por ejemplo, que los consumidores fueran, y ahí entramos todos, ¿no? Ahí está nuestra participación, que los consumidores pudiéramos ser más exigentes con la producción sustentable? Es decir, por ejemplo, lo que usted decía hace un momento, doctor, de que el ganado que se encuentra ahí en esa región, ¿podríamos de alguna forma controlar, por ejemplo, lo que vamos a comer? Es decir, que tengamos la seguridad que no sea ganado de la región amazónica. ¿Sería esta una manera de un poco poder la gente en general controlar la deforestación? No solamente vemos en la zona amazónica, sino en diferentes partes del mundo, en nuestro país mismo, en nuestra ciudad de Quito mismo, ¿no? En donde existe ganado en lugares donde no debería haber controlado. Y que no está controlado, ¿no? Por ejemplo, si hablamos nosotros aquí mismo, cercano en el sector de los valles,
¿no? Donde tenemos extensiones de bosque, ¿no? Que deben estar protegidos, y sin embargo hay ganado que está libre y vagando por el Pero, campo, coronel, ¿no es ¿existe cierto? alguna ley sobre esto que impida que justamente se críe ganado en determinados sectores, aquí en nuestro país, por ejemplo? Desconozco si es que exista o no exista una norma legal que impida que exista este tipo de criar ganado en lugares que no son los adecuados, ¿no? Me imagino que a través de Medio Ambiente, del Ministerio de Agricultura, se debía considerar esto y, lógicamente, no solamente crear la norma legal, sino también capacitar, informar, instruir a las personas del campo que especialmente se dedican a la crianza de ganado, versus las personas que tienen ya, lógicamente, empresas o industrias de crianza de ganado para consumo de carne. Entonces, no solamente en este aspecto de la pregunta que hacía, no solamente lo veo yo hacia la Amazonía, sino a nivel En general, a nivel mundial y lógicamente a nivel local también. En el caso de la Amazonía lo ponía por la gravedad del momento que estamos viviendo, y también además por la importancia que tiene la Amazonía para el resto del mundo. ¿Usted cómo ve una opción como esa, por ejemplo? Bueno, también se difundió por la prensa que muchas empresas europeas han decidido dejar de importar carne del Brasil como una medida de presión para tratar de evitar. ¿Decidieron o fue solo como una amenaza para Yo entiendo que es una amenaza y que tal vez lo han hecho algunas pocas, pero eso fue un elemento de movilización importante que le condujo a que Bolsonaro definitivamente aceptase la ayuda europea. Se echara para atrás. Se echara para atrás, se ha echado para atrás ya en algunas ocasiones porque él nunca pudo prever un escándalo internacional de la magnitud que se ha dado, particularmente después de la reunión del G7. Entonces, y la amenaza que hizo Europa de suspender el acuerdo de libre comercio con Mercosur, que también afectaría enormemente a la economía brasileña. Entonces, por todas esas razones ya se ha convertido en un problema de gran magnitud. Y eso ha repercutido pues en una actitud un poco más moderada de Bolsonaro. Respecto al tema de la carne, hay estudios recientes de Naciones Unidas que dicen que una forma efectiva de combatir el cambio climático y de salvar al planeta en realidad tiene que pasar necesariamente por un cambio en nuestras dietas que reduzca sobre todo el consumo de carne de res y lo reemplace por otro tipo de fuentes de proteínas que pueden ser de origen vegetal o pescado. En general, reducir el consumo Sí. de carne de res, ¿por qué? Porque el estómago de las vacas, en realidad las vacas, como ustedes saben, son rumiantes, tienen 4 estómagos, no tienen uno. Se basa en una serie de actividades químicas que producen una gran cantidad de metano. Entonces, la vaca, cuando rumia los alimentos, principalmente la celulosa de la hierba que consume, expele una cantidad enorme de metano, y este metano es un gas que es 23 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Entonces, por eso es que la ganadería en el mundo contribuye más o menos con un 10% de las emisiones mundiales. Es enorme, es inmenso. Es inmenso, claro. Y esa es la razón por la que o buscamos formas de reducir de alguna manera el impacto de la ganadería, que también existen, pero que se están probando y en eso no hemos avanzado mucho, o cambiamos la dieta, que sería tal vez lo más razonable. Y además, como forma de uso de la tierra, en muchas partes del mundo la ganadería es muy ineficiente. Entonces, en la medida en que no sabemos cómo vamos a alimentar a la población mundial del futuro, en lugar de destinar grandes extensiones de tierra para criar ganado, sería lo lógico producir alimentos ahí y cambiar nuestra dieta, que podría tener mucho más sentido, y probablemente hay una tendencia mundial en esa dirección. Ahora, ¿se van a lograr los objetivos del Acuerdo de París? Bueno, esa es una pregunta difícil de responder, pero el tema es que si no se cumplen los objetivos, estamos enfrentando una tragedia planetaria. Y peor ahora con lo que está ocurriendo en la Amazonía. Así es. Y bueno, tenemos buenas noticias en ese sentido. Por ejemplo, la Unión Europea ha decidido ya convertirse en un continente, llamémosle así, carbono neutral. Esto quiere decir que va a eliminar completamente el consumo de combustibles fósiles, petróleo, gas natural, carbón mineral para el año 2050, que es muy pronto. En Estados Unidos, el Partido Demócrata también ha presentado planes en esa dirección. No sé si los demócratas ganan las elecciones, eso es bastante difícil de predecir. Pero en todo caso ya hay un debate mucho más amplio y hay muchas ciudades y países del mundo que han decidido impulsar enormemente acciones mucho más avanzadas para mitigar el cambio climático de lo que se ha visto antes. De la misma manera, la adopción de fuentes alternativas de energía limpia, por ejemplo la solar, la eólica,
la transición hacia el transporte eléctrico. Todas esas cosas están dándose muy rápidamente. Lo que está sucediendo en la Amazonía conlleva además un problema social. Me quiero alejar un rato del tema del medio ambiente porque recordemos que además hay cientos de tribus, de indígenas viviendo allí. ¿Hasta qué punto también esto se convierte en eso, un problema social para quienes habitan en esa zona y que habitan hace tantos años? Es su hábitat. Es su hábitat. Es su hábitat. Y al destruirse su hábitat, prácticamente está destruyéndose la población, ¿no? Van a tener que emigrar de pronto de su lugar que estaban a otro lugar y buscar un nuevo sitio de asentamiento en donde tenga tal vez iguales características de las que ellos tenían, porque están siendo desplazados. Es decir, que el incendio no solamente es que está afectando a la flora, a la fauna, a la biodiversidad que existe, sino también a la población que vive en esos lugares, ¿no? Los incendios afectan de esta forma. Van a afectar de esa forma porque primero está destruyéndose su hábitat donde ellos se alimentan, donde ellos viven, donde ellos estudian día a día, y van a tener que desplazarse a buscar nuevos lugares. Y lógicamente eso va a complicar su entorno social, ¿no? Su cultura incluso puede ser afectada. Es decir, que este incendio vamos a ver que afecte también a la población que se encuentra dentro de la Amazonía. ¿Qué tan difícil la tienen quienes están allí apostados, los bomberos, militares y otras personas que se encuentran allí trabajando? ¿Qué tan difícil? ¿Cuánto tiempo más van a tener que estar trabajando ahí? Y además, ¿ponen en riesgo sus vidas en luchar contra las llamas ahí ahora en el Amazonas? Efectivamente, el combatir un incendio forestal no es sencillo. El combatir un incendio forestal implica muchas cosas, ¿no? Empezando por el esfuerzo físico que ellos tienen ahí, considerando el clima en el que se encuentren, la alimentación que tienen que tener para poder pernoctar, porque ellos no es que van y vienen, están cerca de la ciudad, me voy a la ciudad y regreso nuevamente. Tienen que quedar ahí. Ellos tienen que quedarse ahí, tienen que acampar en el lugar. Eso implica lógicamente alimentación, implica estar fuera de su entorno incluso familiar en el lugar. Aparte de eso, si no están bien capacitados, y como justamente el doctor indicaba, ¿no? Por ejemplo, los militares no están capacitados para combatir incendios, están capacitados sí para poder ingresar a lugares inhóspitos, para ello están capacitados, pero no para combatir un incendio forestal. Tienen que ser ellos capacitados preingreso, es decir, que el personal especialista de incendios forestales deben capacitarles a ellos antes de que ellos puedan ingresar, y ellos deben ser apoyo para los especialistas, más no ser los que van de punta de lanza, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces sí es un riesgo para el personal. Además, la radiación que existe no les permite a ellos llegar al lugar, y eso va a implicar también a su salud. Además existe ahí gran cantidad de humo, para entendernos todos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una fogata cerca del humo o haciendo una parrillada cerca del humo y nos afecta las vías respiratorias? Imagínense la cantidad de humo, por así decirlo, se encuentra en este momento en ese incendio y va a afectar a todo el personal que se encuentra laborando ahí. Tal vez ahora no les afecte mucho, pero tal vez a futuro sí, porque pueden tener complicaciones de enfermedades. A pesar de que utilicen mascarillas y todos los implementos necesarios. No todo el tiempo vamos a usar mascarillas. Va a haber momentos en que ellos tengan que sacarse la mascarilla para poder respirar. La mascarilla tiene un tiempo de duración, dependiendo del tipo de máscara que vayan a utilizar. No es que lo pueden utilizar las 24 horas. Va a haber un momento que para dormir, para almorzar, para comer, tienen que sacarse ese momento, y ya están inhalando ese ambiente tóxico que se encuentra en el lugar. Entonces, la afectación puede ser también post-evento, es decir, en el largo tiempo o a corto tiempo. Y también el riesgo de que puedan sufrir lesiones por quemaduras, por caídas, por golpes, ¿no? Acaba un señor oficial de Quito tener un grave accidente en el incendio del Purulagua, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde mientras combatían el incendio, la vegetación destruyó la capa, la ladera, dejó las piedras al aire, ¿no? Y lógicamente hubo la avalancha que cayó sobre los compañeros bomberos, ¿no? Entonces hay varias condiciones. Recuerden, cuando usted va a un incendio forestal no conoce el terreno. Tiene que ir viendo por dónde va a circular. Pueden haber zanjas, pueden haber quebradillas en donde puede caer el personal que está ingresando hacia el combate. ¿Y qué tan peligroso es en un incendio forestal el cambio de dirección del viento? Muy peligroso.
muy peligroso, por eso es que justamente la ayuda hoy técnica que existe, la tecnología que existe debe ser un papel fundamental en el combate de incendios para que al personal que está combatiendo se les notifique inmediatamente que vaya a existir un cambio de viento, porque si yo estoy combatiendo el incendio de norte a sur y me hiciste un cambio de viento de sur a norte, eso me implica que yo tengo que salir inmediatamente. Es decir, que mientras está combatiendo el incendio también tienen que tener rutas de evacuación. Es decir, ok, yo voy a entrar a ese lugar del incendio, pero ¿por dónde yo voy a salir? ¿Y cuál va a ser mi campo abierto en donde yo me voy a proteger? Porque si la llama me viene muy fuertemente, yo tengo que protegerme. Entonces los campamentos, a más de tener todo un equipo para sobrevivir, también tienen que tener equipo de protección, incluso mantas de protección. ¿Qué pasa si la llama se les viene por encima? Entonces tienen que tener mantas, tienen que hacer orificios para introducirse en el orificio, cubrirse con la manta para que la llama pase por encima. Entonces es muy complicado, es muy difícil de combatir. Es muy peligroso. Sabemos que esto ha sobrepasado las fronteras y que también está afectando a varios países. Me refiero a lo que dije inicialmente, que con los incendios se emite dióxido de carbono, se emite CO2. Esto está llegando, entre otros países, al nuestro, a Ecuador. ¿Deberíamos activar un protocolo de seguridad ambiental ahora aquí en nuestro país? Bueno, efectivamente el Ecuador puede hacer muchas cosas para defender su territorio amazónico. En el caso de la Amazonía propiamente, el peligro de los incendios es mucho menor que en la Amazonía brasileña, porque la estación seca en el Ecuador es menos seca y porque el efecto del cambio climático es inverso al que se da en Brasil. Mientras que en el Brasil la pluviosidad ha disminuido mucho, en cambio en la Amazonía occidental, por la cercanía de la cordillera de los Andes, más bien aumenta. Entonces eso quiere decir que una de las consecuencias futuras del cambio climático, tanto en Perú como en Ecuador, mientras más próximos estemos a la cordillera de los Andes, es que vamos a tener más lluvia y no menos lluvia. Es al contrario de lo que ocurre allá. Es al revés de lo que ocurre allá. Entonces eso como que nos proviene un poco, no es que desaparece el riesgo de incendios, sobre todo incendios provocados, pero sí que son más difíciles. Entonces eso nos ayuda. Pero el riesgo principal que tenemos en el Ecuador, porque la Amazonía es muy frágil, porque para que la Amazonía siga funcionando, produciendo esa enorme cantidad de nubes que tenemos para regular el clima, se necesitan árboles. Y si nosotros destruimos los árboles, el clima comienza a cambiar. Y se torna más seco, y eso va a tener consecuencias, por ejemplo, sobre el clima de la sierra. Por eso es que nosotros no debemos pensar en la Amazonía como un territorio lejano, donde no pasa nada o donde no nos importa lo que pase. Las lluvias de Quito dependen de la Amazonía. El abastecimiento de agua de Quito depende de la Amazonía. Veamos de dónde traemos el agua para Quito, de la laguna de Papayacta. Y la laguna de Papayacta está en la provincia del Napo. Y este rato estamos haciendo un proyecto mucho más grande para el abastecimiento de agua de Quito que se llama las vertientes orientales, las cuencas orientales. Y de nuevo estamos trayendo el agua de los afluentes del río Quijos, que está en la Amazonía. Entonces, por todas esas razones, si llueve menos en esas zonas y si deforesta el Quijos, como está ocurriendo, entonces vamos a tener problemas todos. Por esa razón, los temas están relacionados entre sí y es muy importante proteger a la Amazonía de la deforestación. Bueno, y con eso me quedo. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos junto a ustedes. No se vayan, esto es Blanco y Negro. Y regresamos con la etapa de conclusiones, doctor Larrea. ¿Cómo proteger a la Amazonía a largo plazo? Bueno, es muy importante. Creo que el mejor modelo de protección de la Amazonía fue el que se desarrolló en el Brasil antes de la administración de Bolsonaro. Efectivamente, ellos lograron reducir en un 80% la deforestación en el Brasil, lograron reducir también el número de incendios considerablemente, y lo hicieron con una estrategia que tenía algunos componentes. En primer lugar, mucha ayuda internacional. Como les mencionaba, ellos han recibido cerca de 1.300 millones de dólares de varios países europeos. En segundo lugar, la vigilancia satelital. ¿Pero y qué hacían con esos fondos, por ejemplo? Con esos fondos crearon el Fondo Amazónico Brasileño. Ese dinero era redistribuido
para justamente incentivar proyectos de desarrollo social con pueblos indígenas amazónicos. Ese fondo se reinvirtió completamente en la Amazonía, con representantes de los estados amazónicos brasileños, y tenía como propósito financiar nuevamente acciones para reducir la deforestación y mejorar las condiciones de vida de la población en el Brasil. Entonces fue un proyecto bastante exitoso. Desafortunadamente ha sido desmantelado en su gran parte, pero el hecho de que haya sido aprobado por 10 años y que durante 10 años haya tenido éxito, nos muestra que no estamos indefensos. Esto quiere decir que ya sabemos cómo hacerlo y que podríamos, de acuerdo con cambios en las condiciones nacionales, etcétera, tenemos herramientas para reducir la deforestación. Políticas públicas eficientes. Exacto, políticas públicas eficientes, una legislación que sancione la deforestación, mecanismos de vigilancia. Ahora no solamente tenemos fotos satelitales que son muy útiles, tenemos los drones, que no existían hace 20 años. Los drones son extremadamente útiles porque muchas veces en la Amazonía los satélites no envían información porque hay muchas nubes. Entonces, un dron puede volar a baja altura y puede suplir eso en ambientes cercanos, de tal manera que podemos tener un sistema de información muy, muy eficiente para descubrir focos de deforestación y focos de incendio antes de que sea demasiado tarde. Coronel Benalcázar. La prevención es lo primordial. Y el costo de la prevención es mucho menos que el costo de la atención y del control del incendio, y luego de eso la recuperación, que el costo todavía es más, no solamente la parte económica, sino también en tiempo. De ahí que debemos trabajar en la prevención. ¿La prevención a través de qué? A través de la educación. Empezar a educar a los niños para que desde niños sepa que debemos cuidar el medio ambiente, ¿no? La capacitación a nivel de las escuelas, de los colegios, de las universidades, ¿no? Crear grupos no solamente de ambientalistas que existen, sino también crear conciencia en las personas para cuando vamos al campo, saber que si yo inicio una fogata puedo generar un incendio, ¿no? Y lógicamente la vigilancia, es decir, vigilar aquellos lugares que son de alto riesgo. Pero ¿no? ¿qué hacer específicamente ahí en el Amazonas, donde quienes originan estos incendios son principalmente los agricultores? ¿Cómo hacer con los agricultores de la zona? Porque ellos obviamente realizan las quemas para sobrevivir. ¿Qué se puede hacer con esto? Mira, aquí nosotros, recuerdo cuando yo estuve en el cuerpo de bomberos, hicimos campañas de capacitación a la población agrícola, es decir, ir directamente a los agricultores, ¿no? Enseñarles cuál es el riesgo que ellos tienen, qué pasa cuando su agricultura o cuando ellos producen una quema, ¿no es cierto? Los ganaderos, es decir, ir allá, ¿no? Además de que existe una política de gobierno para la protección del medio ambiente y evitar la deforestación, también es ir a los lugares para trabajar con la población, con los pueblos, enseñarles cómo se debe realizar una agrícola técnica, ¿no? Y cuál es el daño que un incendio le puede causar, no solamente a la vegetación, sino también al riesgo también de su vivienda y de sus familias. Es ahí donde debemos atacar. La prevención es lo primordial. Si trabajamos en prevención, vamos a reducir los incendios forestales. En este caso, en la Amazonía, hay que trabajar para que esos pulmones que tiene el mundo sean protegidos. Muy importante, y con esto finalizamos el presente programa. Quiero agradecer a nuestros invitados de esta noche y a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado. Sin lugar a dudas, lo que ocurre en la Amazonía preocupa al mundo entero, considerando su importancia, como lo hemos dicho, en la producción de oxígeno que hay en la atmósfera, y se hace necesaria su conservación para frenar el cambio climático. No se trata de una psicosis ambiental, sino de una realidad que debe ser tomada en cuenta por aquellos que tienen la responsabilidad de, a través de políticas públicas, protegerla de las agresiones. Esto nos lleva a reflexionar que tal vez es el momento de pensar en cuál es el bien mayor, cuando se contrapone el cómo vivimos y el dónde vivimos, que inevitablemente se afectan y tienen consecuencias mutuas. Queda abierta entonces la pregunta: ¿desarrollo económico que genera progreso y bienestar de los pueblos, o protección ambiental que garantiza larga vida para todos los seres vivos, incluido el ser humano? Usted tiene la respuesta. Nos vemos la próxima semana.